Ante todo, un respetuoso saludo. Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre, Germán Cachique Hernández. Soy ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud del trabajo, también denominado SST, maestrante en prevención de riesgos laborales y con amplia experiencia en estos temas. Dentro de una organización, realmente es importante gestionar el riesgo ocupacional, gestionar esos procesos que nos permiten identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar controles. Todo esto a fin de evitar o minimizar riesgos laborales. Para el trabajador también se pueden ver afectadas sus familias, la organización e inclusive la sociedad. Esta conferencia, esta videoconferencia, tiene el propósito de que el estudiante maneje con propiedad esta terminología que tiene que ver con la gestión del riesgo ocupacional y que se encuentre en capacidad de identificar de manera adecuada los peligros y en su momento evaluar y valorar los riesgos, teniendo en cuenta una metodología que no es el propósito de esta actividad. Finalmente, el estudiante debe proponer medidas de intervención y esto lo va a llevar a reconocer la importancia que tiene la gestión del riesgo ocupacional. Vamos a hacer una evaluación de los saberes previos. Para eso utilizaremos Kahoot, daremos a conocer el PIN y dentro de esta actividad van a aparecer una serie de preguntas, por ejemplo esta. Aleatoriamente escogimos esta y nos dice básicamente la pregunta: entre las siguientes opciones, seleccione el riesgo o los riesgos. Primera opción, pulidora. Segunda opción, opción B, electrocución. Tercera opción, instalaciones eléctricas en mal estado. Y la última, B y C son correctos. ¿Qué nos pide? Un riesgo. Si revisamos las posibles respuestas, pues sabemos que la correcta es la opción azul o B, electrocución. Hay más preguntas, ya conocemos la mecánica de Kahoot. Aquí vemos más preguntas. Bueno, vamos a ver unos conceptos que son muy importantes para el desarrollo del tema y para manejar realmente esto con propiedad. Estos conceptos los veremos a la luz del decreto 1072, nuestro decreto, el que nos aplica, del orden nacional, y una norma internacional como es la ISO 45001 del 2000 o de 2018. ¿Qué nos dice básicamente estas normas? Pues estas normas lo que hacen es definir el peligro como la fuente que tiene el potencial de generar o de producir daño, lesión o deterioro en la salud del trabajador. Son muy similares ambas definiciones en lo que tiene que ver con peligro, fuente. Con respecto a los riesgos profesionales, ocupacionales o laborales, la denominación es de forma, pues sabemos que son dos: el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Y con respecto al riesgo vuelven estas normas y nos dan una definición que es muy similar y que sería básicamente la combinación de dos variables: la probabilidad de que se dé un evento y la severidad del daño, la lesión o el deterioro de la salud si se presenta dicho evento. Para trabajar de manera ordenada, organizada, la gestión en cuanto al riesgo ocupacional, es importante clasificar los peligros. Para el caso vamos a tener en cuenta una buena alternativa, que es la GTC 45 de 2012. Aquí la podemos ver en este cuadro sinóptico y vamos a centrarnos básicamente en los peligros y más exactamente en las condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad y en lo que tiene que ver con los peligros públicos, tecnológicos y accidentes de tránsito presenta una inconsistencia. ¿Por qué? Porque nos dice que el robo, el hurto, el atentado son peligros públicos cuando sabemos que en realidad son riesgos, acorde con las definiciones que hemos visto. Con respecto a los peligros tecnológicos pasa algo similar, nos cita incendio y explosión como peligros, siendo estos riesgos. Y lo mismo pasa con accidente de tránsito, que no es peligro sino riesgo. Por otro lado,
tanto el trabajo en alturas como el espacio confinado son lugares de trabajo. Y como lugares de trabajo podemos pensar en ubicarlos en peligros locativos. Así las cosas, ya tendríamos una adaptación para la clasificación de peligros acorde a la GTC 45 en gran medida. Aquí las condiciones de seguridad pues van a quedar básicamente definidas como peligros eléctricos, locativos, mecánicos y públicos o sociales, y dentro de los peligros físicos se van a adicionar o agregar dos que son muy importantes. Tales peligros son la humedad y la ventilación. Ya tendríamos una clasificación que la vamos a usar en el trabajo colaborativo. Aquí vemos ya la relación peligro, riesgo, control. Esta relación es la esencia del trabajo nuestro y sobre esto es donde estamos pendientes de diseñar e implementar medidas de control. Sin embargo, antes de ver un ejemplo, vamos a ver otras dos definiciones. El acto inseguro depende de nosotros, de las personas, y son esas acciones u omisiones que pueden generar un accidente. Por otro lado, la otra definición, condición insegura, hace referencia al entorno y son todas aquellas situaciones que posibilitan que se dé, que ocurra un accidente laboral. Bueno, ya con estas dos definiciones vamos a ver otra vez cómo interactúan el peligro, el riesgo y los controles. Tomemos como caso concreto el sol. El sol. Tenemos un trabajador expuesto y si este trabajador de pronto no tiene en cuenta las normas, los protocolos, trabaja de manera insegura y adicionalmente en unas condiciones que pueden ser peligrosas, ¿qué va a pasar? Lo más probable es que se dé más temprano que tarde las consecuencias, los daños, las lesiones y lo que pueda acontecer. Todo esto sabemos que está combinado con una probabilidad y la probabilidad va a estar muy cerca del 1, o sea, es lo más probable si, reiteramos, se trabajan con actos inseguros y condiciones inseguras. Siempre vamos a tener esta relación dentro de unas medidas de control o de intervención. Vámonos a la jerarquía de controles. La jerarquía de controles volvemos a mencionar que en ambas normas son muy similares, sea la norma que nos aplica en su artículo 224624 o el estándar 45001 de 2018. ¿Qué pasa? Que esta norma nos propone una intervención a través de 5 tipos, de 5 jerarquías. La primera, eliminación del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. La segunda, sustitución de aquellos procesos, materiales o equipos muy peligrosos o peligrosos por otros menos peligrosos. Tercera opción, los controles de ingeniería, que son medidas técnicas tales como un GPS en un vehículo o como colocar una barrera que reduzca el nivel de ruido para no perjudicar a nuestros trabajadores. Los controles administrativos también son importantes. Ahí tenemos la señalización, la demarcación, las advertencias y uno que es muy importante, la formación. Debemos capacitar, entrenar, hacer charlas con los trabajadores. Por último, valga la redundancia, la última barrera, ¿cuál es? Los equipos o elementos de protección personal. Bueno, la idea es hacer una actividad grupal o colaborativa. Para esto hay que ver un video. Aquí podemos apreciar el link y hay que desarrollar este anexo, esta matriz. Se deben diligenciar la totalidad de los campos. Hay que diligenciar la actividad, el área o cargo al cual aplica, definir si la actividad es rutinaria y lo que dijimos, acorde a la clasificación que ya tenemos y que sería el anexo B, ya la vimos anteriormente, hay que clasificar el peligro y describir la fuente. Tomemos el ejemplo que tenemos, clasificación, radiación no ionizante. Yo puedo definir y sabemos que esta radiación no ionizante pueden ser infrarrojos, ultravioletas, ¿cierto? O la radiación solar.
lo podemos también condensar en radiación solar, el sol. Ese sería el detalle, la fuente concreta. Posibles efectos, vimos que una puede ser la deshidratación, otra la insolación y pueden haber más. Y los controles, inicialmente podríamos pensar en unos elementos de protección personal, pero también se puede pensar en otro tipo de control. Este anexo se diligencia teniendo en cuenta la adaptación que hicimos de la GTC 45, que se presenta en este anexo, el anexo B. La evaluación, vamos a tener dos actividades de evaluación. Una relacionada con la jerarquía de controles, y en la jerarquía de controles va a haber preguntas concretas que permiten evaluar si nuestro estudiante realmente está manejando el tema. Aquí tenemos algunas preguntas que tienen que ver con la jerarquía de controles. Por ejemplo, esta es una de las preguntas que permitirá evaluar este tema. La ventilación general en el lugar de trabajo, ¿qué tipo de controles? Tiene 4 opciones el estudiante. Para este caso sabemos que es control de ingeniería. Cerramos esta actividad. Hay más preguntas que permiten evaluar el manejo que tenga nuestro estudiante en este tema. También vamos a hacer una evaluación de peligros y riesgos. Y en esta evaluación de peligros y riesgos, básicamente es ver que nuestro estudiante asocia adecuadamente el peligro. Los peligros los reforzamos, todos están aquí al lado izquierdo, son 10, y él tiene que asociar el peligro con el riesgo. Tiene un tiempo, va a haber una calificación, porque él nos puede decir, por ejemplo, el peligro son las abejas, y las abejas pueden causar, escribamos algo, por escribirlo, pueden causar dificultad respiratoria. Inmediatamente da error. Pero si él nos dice, bueno, tenemos como peligro las abejas y ellas pueden generar picaduras, nos damos cuenta que es una asociación correcta. Él tiene un tiempo y él empieza, él va a tener una calificación al respecto. Hecha esta actividad, pues podremos detectar qué tanto asimiló el estudiante con respecto a lo que acabamos de hacer. Conclusiones acerca de nuestra actividad. Realmente el entorno laboral o social del trabajador hace que esté inmerso en una serie de peligros. Los peligros siempre van a estar presentes. ¿Qué es importante? Identificarlos de manera oportuna para poder intervenirlos. También sabemos que aunque hay muchas metodologías, otra conclusión, tenemos varias metodologías para evaluar y valorar los riesgos, pero esa etapa que nos permite reconocer las consecuencias, los efectos, permite que se tome conciencia acerca de este tema, respecto a este tipo de eventos que se pueden presentar, y invita a que se diseñen e implementen medidas de control que contribuyan a prevenir daños, lesiones o deterioro de la salud. Realmente es importante que hagamos gestión sobre el riesgo ocupacional. Muchas gracias por su atención.